Profesor, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Entonces, circunferencias 2, todo lo relacionado a lo que viene a ser las medidas angulares, ¿no? Dentro de la circunferencia tenemos el ángulo central. Si tengo el centro, de acuerdo, el ángulo central es el arco que subtiende el ángulo. El ángulo inscrito es aquel que es la mitad del arco al cual subtiende. Y el ángulo interior es la semisuma de los arcos, ¿de acuerdo? Que subtienden, ¿de acuerdo? O porciones de la circunferencia. Muy bien, ahí tenemos los tres primeros, cópienlos rapidito, no se preocupen, y vamos a empezar con los... Le damos a grabar, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya miramos el ángulo central, el ángulo inscrito y el ángulo interior. Vamos a continuar y vamos a ver el ángulo semi-inscrito. Entonces, vamos a borrar acá y vamos a colocar el ángulo semi-inscrito. Allí está, ¿ya? Entonces colocamos por acá ángulo, ahí está semi, ahí está rayita inscrito, ¿ya? Semi-inscrito. Ya está, profesor, ahí está, tenemos ahí la circunferencia, ¿no? Y el ángulo más o menos se encuentra de esta manera. Voy a trazar por acá, allí más o menos el ángulo, ¿no? Y este vendría a ser el ángulo semiescrito. Acá le voy a llamar θ, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que el arco va desde acá hasta acá, ¿correcto? B. Entonces, el ángulo semiescrito es porque una parte está dentro y otra parte está afuera, por eso se le llama, ¿de acuerdo? Es la mitad del arco que subtiende, ¿ya? Este es la mitad del arco que subtiende. El ángulo semi-inscrito. Y vamos a ver también el ángulo exterior, ¿de acuerdo? El ángulo exterior. Ya, yo creo que con eso ya completamos, no es necesario más, yo creo que con eso es suficiente. Tenemos el ángulo exterior, ahí está, exterior, ¿ya? El ángulo exterior. Profesor, ¿cómo es el ángulo exterior? Allí tengo la circunferencia, fíjate bien, pero el ángulo se encuentra allí afuera, así ve. El ángulo estica. Profe, pero ¿cómo sería ahí? Acá hay dos arcos que subtienden, fíjate bien, este arco que le voy a llamar AB, desde acá hasta acá, y hay otro arco acá más pequeño, si te das cuenta, ¿no? Allí está, que le voy a llamar CD. Y el ángulo exterior es igual a la acá era la semisuma, esta es la semidiferencia, ¿de acuerdo? Es decir, la medida de AB menos la medida de CD. Siempre es este menos este, ¿de acuerdo? Porque el ángulo del arco CD es más pequeño. Entonces siempre el ángulo debe ser positivo. Entonces ahí está, la semidiferencia. Entonces acá tenemos el ángulo semiescrito, el ángulo exterior, ¿de acuerdo? Y el ángulo interior, que ya lo habíamos copiado. Lo voy a borrar para que no se confunda, ¿ya? Ahí tenemos ya prácticamente todos los ángulos, ¿de acuerdo? El inscrito, todo el semiescrito, todo. Y vamos a ver ahora sí algunas propiedades, ¿correcto? Que nos van a permitir ayudar, nos van a permitir desarrollar algunos problemas más rápido, ¿no? Más rápido, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿de acuerdo? Lo vuelvo a repetir. Vamos a ver tres teoremas. El teorema de acá, de acuerdo, que cuando tengo un punto de tangencia, los ángulos son iguales. Cuando se me dé esta forma, el ángulo alfa más el ángulo θ es igual a 180 grados. Y cuando tenga esta forma de dos circunferencias tangentes interiores, estos arcos, ¿de acuerdo?, que son dados hasta este segmento, son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, allí tenemos estos tres teoremas fundamentales y ya más a la mano, ¿ya? Vamos a ponerle acá este teoremita adicional, de acuerdo a todo lo que tú tienes, que es teorema adicional, le vamos a poner. Sí, adicional le vamos a poner. Teorema adicional, ¿ya? A los que tú ya tienes, ¿ya? ¿Cuál es? Cuando tú tengas una circunferencia, damita, joven, ¿de acuerdo? Y tengas dentro inscrito un cuadrilátero como este, por ejemplo, que yo acabo de hacer, date cuenta, siempre los ángulos opuestos, por ejemplo así, van a sumar 180 grados, ¿ya? Siempre, siempre. O sea que estos ángulos opuestos suman 180 grados. O estos dos ángulos opuestos. ¿De acuerdo? Profesor, ¿está seguro? Claro, porque mira, eso es básico. Date cuenta que este ángulo es interior. Este arco entonces sería 2 alfa. Este es interior, o este es 2 teta. 2 alfa más 2 tita
2 alfa más 2 tita sería igual a 360. Sácale la mitad y alfa más tita es igual a 180. ¿Te diste cuenta? ¿Fue necesario? No. ¿Utilizamos qué? Ángulo inscrito. Pero yo te estoy dando como teorema para que lo tengas más ágil. Profesor, ¿y dónde es cuadrilátero? Mira, varón, presta atención. Voy a trazar acá esta línea. Mira, acá, ve acá. Y ya tracé esa línea. Date cuenta que acá se ha formado un cuadrilátero. Ahí. Ah, cierto, profe. Acá es cuánto es 100. Entonces acá debe ser cuánto? 80 grados. Mira qué sencillo. Profesor, acá hay otro cuadrilátero. Muy bien, varón, buena vista. Damita, también si lo has visto, ahí está. ¿Cuánto es acá? 120. Ah, entonces acá debe ser 60 grados. 60 más 120, 180. 80 más 100, 180. Y mira, en este triángulo, recuerda, la suma de los ángulos interiores de todo triángulo, ¿cuánto era? 180 grados. Entonces digo, X más 80 más 60, 140. Mira qué sencillito. ¿Y todo cuánto debe sumar? 180 grados. Consecuencia, el ángulo X debe ser igual a ¿cuánto? A 40 grados. Mira qué sencillo, ¿no? Tú pensaste que iba a ser más complejo. No, recontra fácil. Allí tenemos el primer problema. ¿Correcto? Entonces te voy a dejar ahí un tiempito. Ahí está, ya estamos grabando. Profesor, ¿cómo podemos desarrollar ese problema? Mira, me están dando el ángulo de allí, que es igual a 80 grados, y quiero calcular el ángulo X, ¿no? Profesor, ¿cómo podemos desarrollar ese problema? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sin que sea tan, la palabra sin que sea tan complejo, ¿no? Porque el ángulo es realmente complejo. Mira, es facilito, ¿ya? A ver, acá lo que debes recordar, ¿de acuerdo? Y que no es muy difícil, ¿de acuerdo? Porque no es muy difícil la palabra, es, fíjate bien, ¿ya? Primero, no te olvides que toda la circunferencia, absolutamente toda la circunferencia, vale 360 grados, ¿de acuerdo? Eso quiere decir, mira, este ángulo, si te das cuenta, X está inscrito. Espérate, déjame utilizar el negrito para que puedas verlo, ¿ya? Este ángulo X está inscrito. Quiere decir que todo este arco, mira que voy acá a sombrear, ahí, vamos a exagerar un poquito más para que tú lo puedas ver. Todo ese arco de allí es 2X, ¿correcto? Todo el arco. Y el ángulo de acá, que le voy a llamar tita, porque no lo sé, sería toda esta otra parte de acá, ¿sí o no? Entonces llego a la conclusión que el valor de X más el ángulo tita debe ser igual a ¿cuánto? Ojo, de nuevo, ¿ah? Este es 2X y este de acá, como es tita, porque es ángulos. Profesor, ¿por qué el de acá fue 2X, ese arco? Porque era inscrito. Pero este arco de acá abajo es igual a tita nada más. ¿Por qué, profesor? Porque ese tita, jóvenes, es ángulo central. Entonces será igual. Mientras el ángulo inscrito, recuerda que era la mitad. Ahora sí, o el doble, como lo había puesto. Todo es 360 grados. Entonces, profe, si usted sabe el valor de tita, el problema está resuelto, ¿correcto? ¿Cuánto valdrá tita? Mira, facilito. Date cuenta que como este de acá está formado por esta bisectriz, por esta línea, y llega al centro, y esta línea, este de acá prácticamente es bisectriz. O sea que acá también vamos a llamarle alfa, y acá le vamos a llamar beta, y acá también beta. Ah, profe, y ahí prácticamente el ángulo tita está formado por las bisectrices ¿qué? Interiores. Y recuerda, el ángulo formado por las bisectrices interiores aquí era igual, 90 grados, más la mitad del arco que no intervenía. Es decir, 80 entre 2, 40. 40 más 90 sería 130 grados. Ah, profe, ya sé que tita vale 130. Reemplacemos y me va a quedar que 2x debe ser igual a 360 menos 130 sería 230 grados. Ahora sácale mitad y la mitad sería 115 grados. Mira qué sencillito estuvo este problema. ¿Te pareció difícil? Yo creo que no, ¿cierto? Ahí está, 115 grados. El problema número 2, ¿correcto?